La verdad, hermanos, que le estaba dando gracias al Señor por esta tarde. Creo que son momentos de calidad. Estar en la iglesia de Gijón compartiendo esta adoración es algo maravilloso. Y escuchar al coro de la zona, creo que este coro tiene mucha categoría. Aleluya. Y compartir juntos, hermanos, en la presencia del Señor, para mí hoy no hay dinero con que pagarlo. A veces acumulamos tanto estrés, tanta ansiedad, tanta preocupación. A veces no nos salen las cosas como pensábamos o esperábamos o necesitábamos. A veces provoca un poquito de ansiedad, pero hermanos, qué bendición hoy poder estar en la iglesia del Señor, adorándole a Él, cantándole alabanzas al Rey y sintiendo esta presencia tan maravillosa. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Si queréis, damos alguna luz, si no estamos bien así, como queráis. Y yo quisiera aportar un poquito más, si es posible, hermanos, a esta tarde, aportar un poquito más de bendición. Aleluya. Me siento feliz de estar aquí, de verdad, hermanos, de estar en esta tarde con todos ustedes. ¿Tú sabes esto que te sientes a gusto? ¿No? Yo me siento muy a gusto hoy. A veces, sobre todo en los días de Navidad, de Nochebuena, estás con la familia, ¿no? Te sientas allí y, bueno, normalmente en todas las mesas hay mucho que comer. Yo pienso que demasiado, pero aunque hubiese poquito, hermanos, de eso que respiras hondo y estás a gusto, ¿no? Yo me siento a gusto hoy. Si pudierais ver mi corazón, Luis, veréis que lo que os digo lo digo con todo mi corazón. Me siento a gusto porque me siento en mi ambiente, como tú, ¿no? Es que esto es lo nuestro. Es que esto es lo nuestro. Y lo demás pues será precioso, pero es que esto es importante. Esta comunión, el vernos, saludarnos, darnos un abrazo, cantar juntos al Señor. Y si el Señor hoy nos diera una palabra ya, hermanos, le he dicho orando al Señor, dame una palabra, dame tu unción. Y se lo he rogado porque no depende de mí. Ojalá dependiera de mí, hermanos, que ya estaba hecho. Sinceramente, honestamente, no depende de mí, dependemos de su gracia. Pero bueno, a ver si el Señor hoy ya nos ha bendecido bastante, ¿verdad? Un poquito más. Que envíe su palabra, que alcance nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Pueden decir un potente amén? Qué bien. El otro día, hermanos, prediqué en Pola, que la verdad que hacía mucho tiempo que no estaba en Pola, y yo me fui muy bendecido y compartí algo que yo, de alguna manera, el Señor me ha administrado a mí, personalmente. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy complicados. Y a veces también te digo una cosa, hermanos, y te lo digo porque más claro no te puedo ser. Es un mensaje que de alguna manera el Señor me ha ministrado a mí y me ha hecho esto que te hace reaccionar, porque me he dado de cuenta, hermanos, que es muy fácil desconectarse. Muy fácil. Y no te das de cuenta, y cuando te das de cuenta estás fuera del Espíritu. ¿Sí? Y
vamos al culto, cantamos, predicamos, pero no es ir al culto, no es cantar, no es predicar, porque a veces hacemos lo mismo, pero sin darnos de cuenta nos desconectamos. Y ya no es lo mismo estar desconectado del Espíritu y llenarte de ociosidad y desviarte un poquito de la verdad. Es más fácil de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y la iglesia corremos peligro. Y los siervos corremos peligro. Así que en esta libertad yo voy a compartir la palabra como que estuviera, no, como que estoy en mi casa. ¿Pueden decir un potente amén? En el libro de Números, capítulo 13, 34. No lo encuentro, pero no pasa nada porque me lo sé de memoria. Dice la palabra que el Señor le habló a Moisés y le dijo: cuando entréis en la tierra de Canaán y toméis las casas de los cananeos, si cuando miréis encontráis lepra en la pared, llamaréis al sacerdote, y el sacerdote observará, y si hubiese manchas verdosas o rojizas, la casa tiene lepra. Antes, el sacerdote mandará desocupar toda la casa. Y durante una semana la observará. Y si después de esa semana esas manchas verdes y rojizas siguieran estando allí, el sacerdote raspará las paredes. Y después de rasparlas, pasará una semana y las observará. Y si se hubiesen quitado, tomará 2 avecillas, las llevará al río donde están las corrientes en un cuenco, degollará una avecilla y de esa sangre rociará a la avecilla viva y la soltará, y con esa sangre rociará la casa, dando testimonio de su limpieza. Mas, si pasando una semana la lepra estuviera en la pared, romperá, derribará esas piedras y preparará otras piedras sanas. Aleluya. Aleluya. Yo, hermanos, me ha chocado este pasaje. Porque que una casa tenga lepra es extraño. Es que yo no lo entiendo, la verdad. Ya saben, de la lepra hemos predicado mucho, es una enfermedad física. Gracias a Dios hoy prácticamente está erradicada. En estos tiempos bíblicos a veces causaba hasta la muerte. Y en una persona se entiende, lo entiendo, en una casa no. No entiendo, pero bueno, no lo entiendo, pero está escrito. Sí digo, hermanos, que mirando bien, se dice que los cananeos era un pueblo idólatra y pagano. Y se dice que cuando Israel empezó a conquistar, que salió de Egipto,
Y la mano de Dios estaba con Israel y estaba conquistando todas las ciudades. Y muchas ciudades, antes que llegara Israel, llenas de temor, dejaban todo y salían huyendo. Y los cananeos, muchos de ellos dejaron sus pueblos, sus casas y se marcharon. Ahora bien, tenían ídolos que a muchos de ellos hacían sacrificios de sangre. A muchos de ellos sacrificaban inclusive niños. Y cuando se marcharon apresuradamente, muchos, para no llevarse los ídolos, dice que en las paredes hacían hueco y los dejaban allí. Y también en el suelo hacían hueco y los dejaban y los tapaban. Y muchos de los hebreos, cuando entraban a esas casas y las tomaban, desconocían lo que habían allí. Pero era algo interno que nadie veía, pero que Dios lo estaba viendo y que Dios no lo aprobaba. Y hermanos, podríamos pararnos, que merecería la pena hablar de las casas literales, de cosas que podemos tener en nuestras casas que pertenecen a las tinieblas y que pueden hacernos mal, pero yo no voy a pararme ahí. No voy a pararme ahí. No voy a hablar del edificio. Voy a hablar de esta casa. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de casa, está hablando no solamente del edificio, sino está hablando de la persona. Santo. No estoy de acuerdo. Santo. Y no solamente está hablando de la persona, del corazón, también cuando habla de la casa, se está refiriendo a la iglesia. Por eso dice el Señor, mi casa es casa de oración. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy de las casas internas. Aleluya. Por eso, a veces, hermanos, había cosas tan escondidas que nadie veía. Ni los mismos moradores de la casa sabían que estaban. Pero el sacerdote, hermanos, estaba de ello. Estaba de ello. Y él miraba allí y miraba las manchas a veces y decía, antes de nada, a desocupar la casa. Todo lo que estorba fuera. Todo, eso estorba fuera. Eso estorba fuera. Eso estorba fuera. No voy a pararme aquí mucho, pero llega el día, llega el momento, iglesia, de que hay cosas en nosotros que están estorbando. Y dice el Señor, fuera. Fuera. Y tú las mirarás y dirás, ay, me encantan. Llevan mucho tiempo conmigo, pero dice el Señor, fuera, fuera. El orgullo, fuera. El rencor, fuera. Síganme un poquito, hermanos. La amargura, fuera. La crítica, fuera. Todo lo que nos estorbe, fuera. Fuera, en el nombre del Señor. Miraba y decía, oh, es lepra. Estaba de ello. Lepra. Y dice la palabra, y raspará. No sé si tendrían una especie de espátula o una herramienta parecida. Y empezaba a raspar y a raspar. Si la pared pudiera hablar. ¿Me están siguiendo, verdad?
Si la pared pudiera hablar, diría: sacerdote, me estás haciendo tanto daño. Ay, 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 ay. Y el sacerdote dice: tengo que aplicarte la espátula. No te puedo dejar así. Te tengo que sanar. Tengo que raspar. Y a veces tengo que dañarte, lo sé, pero es necesario para ti. ¿Saben, hermanos? Esta es la espátula, la palabra. Y lo que no consiga la palabra no lo consigue nadie. No lo consigue nada. Y a veces no tenemos otra herramienta, es la palabra. Y la palabra tiene que entrar y tiene que raspar. Y a veces la palabra hace daño. A veces la palabra hace daño. Porque es como una espada que penetra. A ver, si cogemos una espada y te penetramos, válgame el Señor, vas a rabiar del dolor. Aleluya. ¿Sabes qué me gusta, hermanos? Que a veces con la espátula no era suficiente y se tenía que romper, se tenía que quebrar. En los tiempos de hoy, hermanos, me imagino que en aquellos tiempos no había de este papel pintado, habría otras cosas. En el tiempo de hoy podríamos decir, bueno, pues lo echas el papel pintado y lo cubres, ¿no? Yo tenía en mi casa, en la pared, tenía el soporte de una televisión y le hemos quitado el soporte y se ha quedado la marca. Y me he dicho yo, digo, voy a comprar un cuadro y lo cubro. Pero me dice mi hija, no está bien. Es mejor que venga Luis y te lo pinte. El Señor no quiere que cubramos. Si hay que romper, rompemos. Si hay que quebrantar, quebrantamos. Amén. El Señor no quiere que cubramos nuestros pecados. Dios quiere que haya limpieza en nosotros. Porque el pecado trae ruina. El pecado trae contaminación. El pecado rompe los matrimonios. El pecado trae ruina. Oh Dios. Así que es hora de aplicar la palabra. Y me dirás, la iglesia de la Calzada llevamos mucho tiempo. Y lo sé. Y yo también llevo mucho tiempo, hermanos. Y tengo que aplicarme la palabra de vez en cuando. Porque hay cosas que crecen en mí que no tenían que haber. Y quiero estar limpio delante del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora mira. ¿Estáis bien, iglesia? Qué bien. Me encanta, hermanos, como estáis expectantes, recibiendo la palabra. Y os voy a decir la verdad, que yo me siento muy a gusto predicando hoy. Aleluya. Voy a pararme aquí un minuto porque es que me encanta. Cuando el sacerdote veía que aquello estaba ya apañado, solucionado, tenía un mandamiento: 2 avecillas. La Biblia no dice 2 avecillas blancas, yo siempre me les he imaginado así, que no quiere decir que tampoco fuese. Tomaba 2 avecillas blancas y una de ellas la degollaba, y esa sangre quedaba en un cuenco, y esa sangre era rociada sobre la otra avecilla. 2 aves, una moría para que la otra viviera. 2 aves, una degollada y con su sangre rociaba la otra.
Y el sacerdote la echaba a volar y decía: vuela, vuela con libertad. Y aquella avecilla volaba, y volaba con libertad. Y ¿sabes qué? De vez en cuando miraba su ala y había una mancha de una sangre que no era de ella. Era la sangre de alguien que había pagado por su libertad. Oh, esto está hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la palabra para ti, iglesia. Vuela, vuela con libertad. Pero de vez en cuando mírate a tu lado. Hay una sangre, no es la tuya, es la de Cristo, que derramó para que tú vuelas con libertad. Apláudele al Señor. Así que cada día, hermanos, que camino con gozo, con libertad, tengo que mirarme y veo la sangre, ay, 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 la sangre de aquel que derramó por mí. Que camino en libertad, pero no es por mí, es por su gracia. Amén. ¿Saben, hermanos? Hemos hablado de una casa física, pero hay una casa interna que me llama la atención. David, el rey David, un siervo maravilloso, impresionante, amando a Dios, hermanos, de una manera extraordinaria. Pero ¿sabes? Llegó un día que se desvió, se descentró, se desconectó. Y dice la palabra, y todo lo que voy a hablar ahora lo hablo con mucho respeto, con mucho respeto. Dice que en el tiempo de que los reyes iban a guerrear, en el tiempo de las guerras, él mandó a su gente, pero él se quedó en casa. Estaba desconectado, estaba ocioso. Él se quedó en casa y el pueblo batallando por él. Y dice la palabra que se asomó a la terraza y desde su terraza observó una mujer, dice la palabra, y esto lo digo a veces yo, la palabra no exagera, yo sí, y a veces si es así digo, pero la palabra dice una mujer muy bella, es que era hermosa, Betsabé, y el rey la vio, que era la mujer de Urías, y dice que la codició, la deseó, y para ir, y la tomó, y adulteró, y aquella mujer quedó en estado de buena esperanza, y cuando se fue para su casa, y le mandó razón a David, y le dijo, fruto del adulterio, estoy embarazada, y David dijo, a ver cómo lo arreglo esto. Y empezó a cavilar. Y te voy a decir de paso, no hay cosa que más me aterre que ver a un siervo desconectado. Porque no te puedes imaginar de qué es capaz un siervo cuando está desconectado. Me aterran los líderes que se desconectan, que se descentran. Nota la palabra, no la digo porque quede bien bonita o adornada, es que me aterra. Empezó a manipular y dijo, Urías está en la guerra, mandó una carta, traerlo para casa. Y cuando entró Urías donde el rey y le saludó, le dijo, mira Urías, ¿qué tal el ejército? Dice, allí estamos en la batalla, bueno, y le dijo, mira, vete a casa, descansas, y mañana hablamos. Porque pensó Urías, pensó David, si a Urías ahora se va a su casa, duerme con su mujer, cubrimos el pecado. Pero por la mañana le dieron aviso al rey David de que Uzías no había ido a su casa a dormir, que se quedó en la puerta de la casa del rey.
Y el rey se pasmó y le llamó y le dijo: pero Urías, ¿por qué no has ido tú a dormir a tu casa y a descansar? Y Urías le dijo: vive Dios y vive tu alma, no puedo descansar en mi casa mientras el pueblo de Dios y su arca corren peligro. David pensó: bueno, segundo paso, no te preocupes, quédate conmigo. Le hizo un banquete, le dio de comer y le dio de beber, de manera que lo embriagó. Y dijo: ahora sí, venga, vete para tu casa y que descansamos, válgame. El rey se acostó, pero ni borracho, hermanos, siguió durmiendo allí, válgame. Y dice David: ¿pero qué haces, hijo? Dice: no puedo, ni borracho puedo, me puede más la carga por el pueblo que mi descanso, no puedo. Y tú, David, iba a decir una palabra, y tú, David, no lo digo, le iba a decir desgraciado, pero que no lo digo, ¿eh? No lo digo. No, ¿eh? A ver. Y ya ve David que no puede. Ya ve la determinación. Ya ve la fidelidad de Urías. Y dice: tengo que hacer algo más. Escribe una carta. En la carta a Joab le dice: mira, cuando llegue esta carta de Urías, lo vas a poner en lo más recio de la batalla. En otras palabras, que Urías lo entendió, Joab lo entendió. Quería que le quitaran la vida. Y nota, si veía a David que era fiel, que en su mano le entregó la sentencia de su muerte, sabiendo que la fidelidad de Urías no la iba a abrir. Ay, 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 ay. Me aterran los siervos descentrados, me aterran. ¿Cómo calculan? ¿Cómo manipulan? Codicias, adulteras, manipulas, asesinas. Ay, 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 ay. Pero lo más fuerte de todo, hermanos, que me ha roto mi corazón, es que Joab le envía una carta, le da un informe, y cuando termina el informe le dice: David, Urías ha perecido en la batalla. Y se queda tranquilo, hermanos. Se queda tranquilo. Se ha acostado y ha dormido de un tirón. Por la mañana se ha sentado en el trono y ha empezado a gobernar sin problema. Nada. Y a la hora de comer, válgame el Señor, se ha puesto a comer. No le ha turbado todo lo que ha armado. Y dice más la palabra, que esto también tiene su gracia. Dice: cuando pasó el tiempo de luto de Betsabé, cuando pasó el luto, la tomó en su palacio y la hizo su mujer. Quiere decirse que durante un año aproximadamente, el rey David caminó, durmió, comió, gobernó como que no hubiese hecho nada. ¿Qué cosas? Pero mira, dice la palabra que Dios le habló al profeta Natán. Y lo dije el otro día en la Pola y lo digo aquí. Yo creía que esto que os voy a decir era un texto bíblico. Porque yo siempre he escuchado a las gitanicas que decían: Dios no se queda con nada de nadie. Y lo he estado mirando, claro, no está. Pero creo que había que buscarle un hueco y dejarlo ahí, porque es verdad. Dios no se queda con nada de nadie. Amén. Ya te puedes llamar el rey David, ya te puedes llamar como te llames. Dios no se queda con nada de nadie. Y dice la palabra que pasando por lo menos un año, Dios le habló al profeta Natán y le dice: ves donde David, porque ha hecho esto, esto y esto.
y dile que lo que él ha hecho en oculto, yo lo voy a manifestar en público. Y ¿sabes? Se acercó, hermanos, se acercó el profeta donde David y le dijo: mira, tengo que darte una palabra. Y dice David: tú dime lo que quieras porque te lo recibo todo. Dice: mira, había un hombre muy rico, con muchas ovejas. Al lado de él, su vecino, solamente tenía una corderita, que la había criado desde pequeñita. La había criado a trocitos de pan, dormía en su pecho, era como una hija. Cuando vino alguien de camino, el hombre rico no tomó ninguno de sus corderos. Fue donde ese, que solo tenía esa corderita, que la había criado él, se la arrebató y se la preparó para que comiese este otro. ¿Qué te parece, David? Y la palabra dice así: y su furor se revolvió dentro de él y dijo: ese hombre merece la muerte. Y dice el profeta: tal hombre eres tú. Dice: ¿yo por qué? ¿Tú por qué? Porque has tomado la mujer de Urías, que no era tuya. Has adulterado con ella y también has asesinado a Urías. Tú eres tal hombre. Ahora, hermanos, ¿ves? Todo ese tiempo David estaba tranquilo, dormía bien, comía bien, no le perturbaba nada, gobernaba con paz. Pero dice la palabra que tiene que escribir un salmo, David, el Salmo 51. Y dice en ese salmo, entre otras cosas, dice: mi pecado está delante de mí. Por esto lávame más y más. Y seré más limpio que la blanca nieve. Mira, hermano, cuando la palabra empezó a raspar y le dio luz a esa conciencia tan adormilada, el pecado estaba delante de él y le estaba atormentando. Y cuando se acostaba no podía dormir, vueltas para un lado, vueltas para otro, el pecado delante de él. Y por la mañana, cuando tenía que gobernar, no podía. Y a la hora de comer, hermanos, se ponía a comer y dice la palabra: mi pecado está delante de mí. La palabra le estaba tocando, estaba raspando en su corazón, en su conciencia. Estaba atormentado. Y hace tiempo leí, hermanos, acerca de las costumbres de Israel. Y dicen, no se puede asegurar, pero dicen que las hebreas, cuando iban a lavar, tenían que ir al río, porque en ese tiempo no había lavadoras. Y tenían que ir al río y lavar. Llevaban un jabón grueso, áspero, y tomaban la túnica y empezaba a frotar con ese jabón sobre la mancha. Y la metían, hermano, la sumergían en las aguas y la volvían a sacar y la retorcían y la golpeaban contra la peña, contra la piedra, y volvía a tomar ese jabón áspero y volvía a frotarlo y volvía a retorcerlo y volvía a sumergirlo. Ay, 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 ay. Y ahora David, atormentado por su pecado, no sabía cómo quitar esa mancha. Y dice él: lávame, ya está, lávame, como esta mujer está lavando esta túnica. No me importa el proceso, no me importa lo doloroso que sea. Dame de jabón en mi mancha, en la mancha de mi corazón. Retuérceme a mí también. Golpéame contra la peña. Haz lo que tengas que hacer, pero límpiame. ¡Aleluya!
Cuídate, iglesia. Cuídate, iglesia. Siervos, y esto me lo digo a mí mismo, Jesúsín, cuídate. Cuídate. Siervos, cuidaros. Iglesia, cuidaros. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos peligrosos. Que nada te distraiga, que nada, hermanos míos, te robe la atención de tu Dios, que nada te desconecte. Conectados con Dios, observando nuestros caminos, diciendo no al pecado y sí a la santidad. ¿De acuerdo, hermanos? ¿De acuerdo, sí o sí? Aleluya. Darme unos minutos más. Hemos hablado de la lepra de una casa física, de la lepra o del pecado en una persona, en el corazón, y de un hombre de mucha dignidad, y de un hombre que estuvo muy cerca de Dios. Pero aquí, hermanos, corremos peligros todos. Pero tengo que hablar de la iglesia también como casa. ¿Estáis bien, hermanos? Yo os veo muy bien, pero no sé si me falla la visión, por eso me confirmáis. ¿Estáis bien? ¿Estáis comiendo la palabra? Vale. Hay una iglesia que se llama La Odisea. Cuando yo leo de La Odisea o predico, me turba. Os lo digo con todo mi corazón. Dice la palabra, dice el Señor, yo estoy a la puerta. ¿Cómo dice? No os escucho. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abriera, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba el Señor, hermanos? Estaba fuera. ¿Ves que ahí tenéis dos puertas? No estaba aquí, en el medio, donde tenía que estar. Estaba fuera. ¿Sabes por qué? Porque durante mucho tiempo el Señor estuvo amonestando a la iglesia. Había pecado dentro de la iglesia. ¿Qué le dice el Señor? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, date de cuenta, ni frío ni caliente, eran tibios, te vomitaré de mi boca. Quiere decirse que había mezcla, no sé si te suena de algo, había mezcla de lo espiritual con lo carnal, mezcla de la palabra con la cultura. Había mezcla de lo de Dios con lo del mundo. Y dice el Señor, así no lo puedo soportar. Porque la mezcla, os voy a decir algo, rebaja la calidad. Dice el Señor, así no. Amonestó, se cansó, se marchó. Menos mal que no se fue lejos. Menos mal. Luego la Odisea, como yo la veo, no quiere decir que sea así, como yo la veo, veo un culto, veo un coro precioso, veo mi membresía, veo predicadores, pero el que tiene que estar, no está. Tenían de todo, menos lo más importante, Cristo Jesús. Me marcho. Menos mal, hermanos, que hasta en esto Dios es bueno. Hasta en esto muestra su gracia. Dice, no me voy lejos, estoy en la puerta. Y llamo, y si alguien abre, entro y ceno con él. ¿Saben, hermanos, que esto es un mensaje precioso? Esto es una costumbre que había en Israel. ¿Saben que en cualquier pueblo de Israel
lo primero que hacía una mujer, una ama de casa, lo primero que hacía cuando se levantaba era abrir las puertas de la casa y dejarlas en par, desde la mañana hasta el anochecer. Eso, hermanos, era un mensaje que no estaba escrito. Quería decir, si tú eres un judío como yo, necesitas un techo para cobijarte. Esta mi casa es tu casa. Por esto, nadie, cuando estaba la puerta abierta, aunque no conociera a la familia, no tenía que pedir permiso, no tenía que llamar a la puerta, solamente entraba, porque era una invitación a la hospitalidad. Entraba, y lo que sí decía, paz a esta casa. Qué bueno. El cabeza de familia salía a recibirle y le decía, ¿de dónde eres? Y dice, soy de tal tribu, de tal familia, y vengo de camino, no quiero pasar la noche a la intemperie. Y decía, no pasa nada, esta mi casa es tu casa, y mi cama te la voy a dejar para ti, y un platico de comida no te va a faltar. Y por la mañana, cuando se levantaba, lo encaminaba en paz y en bendición. Pero, ¿sabes? No todas las puertas estaban abiertas. Había muchas puertas que estaban cerradas. Y también era un mensaje claro. ¿Sabes qué decía el mensaje? Yo soy un judío como tú. Me encantaría que entraras a mi casa y hospedarte. Pero ha habido una inmoralidad en mi casa, ha habido un pecado. Y no soy digno de que tú entres en mi casa. Y el judío, hermanos, por su dignidad que iba de paso, consentía pasar toda la noche a la intemperie y no comer nada si no tuviese, antes de entrar en una casa donde hubiese habido una inmoralidad. Y ahora aparece Cristo y aparece como judío. Date de cuenta, el judío que más dignidad ha habido en todos los tiempos. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú me abres, no me importa tu pecado. No pierdo mi dignidad, de mi dignidad te voy a bendecir a ti. Aleluya, aleluya. Ay, me estoy quebrantando, hermanos. Saben, había y hay un hombre en Oviedo que se sentía tan indigno de que el Señor le pudiera bendecir, que durante mucho tiempo su indignidad le impedía venir al culto. Y me decía muchas veces, esperaba que terminara el culto. Dice, a veces qué pesados erais. Estaba deseando, y cuando os marchabais todos, me acercaba a la puerta y le decía, Señor, aquí estoy en tu puerta. No soy digno de que tú me bendigas, pero si quisieras bendecirme un poquito. Y sabes, me decía, nunca he sentido tanta bendición como esos días. Sabes que observo que en muchos de nuestros cultos hay corazones abiertos de par en par, que no les cuesta recibir la bendición, amén, que no les cuesta recibir la palabra, pero veo otros corazones que están cerrados y le están diciendo, Señor, tengo tanta necesidad de ti, ay, tengo tanta necesidad de que me toques, de que me visites, de recibir tu palabra, pero no soy digno, he fallado, he cometido un pecado. Pero ¿sabes qué? Jesús, el buen judío, hoy está llamando y te está diciendo, si tú me abres, no me importa tu pecado, no me importa tu caída. ¡Oh, yo entro! Os voy a contar un testimonio, ¿os parece? Hombre, decirme algo. Os voy a contar un testimonio que os va a hacer bien, que me pasó a mí hace muchos años. Y entendí, hermanos, lo que hace el pecado.
cómo ennegrece el alma, cómo hace sentir a las personas indignas. Cuánta ruina trae el pecado. Dios quiera que esta palabra te alcance. No, Dios quiera que esta palabra te alcance y sueltes lo que tengas que soltar. Suéltalo en el nombre de Jesús y ponte a cuentas con Dios. Mira, en Oviedo se convirtió en una hermana no gitana, que muchos de Oviedo la conocen, la hermana Mary, estando yo de pastor la primera vez. Y cuando se convirtió esta hermana siempre había tenido un sentimiento hacia las personas toxicómanas, y siempre le veías y la ves con toxicómanas, siempre ayudándoles. Y con los presicos siempre cobraba una pequeña paga, y cuando la cobraba siempre le compraba pantalones, hasta donde la alcanzaba la pobrecita, y se los llevaba para allí, ¿no? Bueno, y para resumiros un poquito todo, vino una noche a casa a buscarme, y estando todos allí en casa, tengo que hablar con el hermano Jesús Inelles, como de casa, entró y me dice: mira, te voy a pedir un favor. Digo: dime, ¿qué necesitas? Dice: mira, tienes que venir y hablarle del Señor a una mujer que se está muriendo, para que acepte al Señor. Y le digo yo, pero tú hazle la confesión, que tú eres una hija de Dios. Dice: ya lo sé, pero ¿sabes qué me dice? Que ha sido una pecadora tan grande, que no merece la sangre de Cristo. Y es que le dan días de vida. Y le he dicho que le voy a traer un hombre de Dios. Vente, que tú la convences. Y le dije: bueno, de aquí unos días, que tengo mucho trabajo en la zona. Dice: urge, sí puede ser mañana. Bueno, para no cansaros más. Fuimos allí, hermanos. Entré y vi una mujer desahuciada en aquella cama de aquel hospital, y cuando me vio empezó a llorar. Nunca en la vida podré olvidar aquellas lágrimas, nunca. Y me dijo: tú eres el hombre de Dios que vienes a hablarme de Cristo. Digo: sí, y vengo a hablarte de un Cristo que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Y me paró sin dejar de llorar y me dijo: yo creo en Jesús, creo en su sangre, en su muerte. Pero mira, pastor, he sido una prostituta, una toxicómana, una ladrona. Y empezó a enumerar, y le dije: mira, un momento, perdóname, es que a mí no me importa, de verdad que no me importa lo que tú hayas sido. Y te digo más, a Dios tampoco. Y te voy a decir una palabra, que sepas que Dios ya te ha perdonado. Y me dice ella: ¿pero te lo ha dicho a ti Dios? No. ¿Y por qué lo sabes? Digo: por tus lágrimas. Porque esas lágrimas son lágrimas de arrepentimiento. Y no hay cosa que toque a Dios más que cuando hay un alma arrepentida y hay lágrimas de arrepentimiento. Así que desde aquí te digo que Dios ya te ha perdonado. Dice: ¿lo crees? Digo: lo creo, estoy seguro. Y ahora yo te pregunto: ¿quieres aceptar al Señor en tu corazón? Dice: sí. Ay, Padre. Recibió al Señor en su corazón. Y yo me marché, las dejé allí. Y a los días, 2, 3 días, 4, no recuerdo, yo venía eso sí, de poner un pastor. Y cuando entraba en casa alguien me llamó. Me di la vuelta, era la hermana Mary. Y me decía: ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Te acuerdas aquella mujer que tuvimos que administrarla? Digo: sí. Dice: a los días la sacaron para casa. Estaba allí en su cama para morirse con toda la familia. Yo la tenía de su mano. Y hubo un momento que cerró los ojos y yo creía que ya había partido. Y la moví. Y volvió en sí. Y le dije unas palabras: no tengas miedo, que Dios te ha perdonado. Dice: lo sé, ¿eh? Y me voy con él. Dice: en ese momento cerró sus ojos y se fue con Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
¿Qué dice? Si me abres, entro. Y dice algo más. Y cenaré contigo. Y tú conmigo. ¿Saben, hermanos? Cuando había dos hebreos que se enemistaban, cuando hacían las paces, los sellaban con una comida. Por eso dice el Señor a la iglesia de Laodicea: estamos enemistados por vuestros pecados, pero si nos arreglamos, hacemos las paces, y lo sellamos como la costumbre judía, con una cena. Mira, la verdad que quiero bajarme, pero yo estoy tan a gusto. Pero voy a tener misericordia de vosotros. Y voy a terminar con esto. Mira, yo de este pasaje, hace más de 30 años, estaba de pastor en una iglesia y lo prediqué. Y allí había un hombre que hacía muchos años se había convertido, y después del mensaje me dijo: mira, pastor, esto que has predicado, mira lo que me pasó. Yo estaba recién convertido. Y el pastor dijo este texto: si le invitas, dice el Señor, Él cena contigo. El gitanico lo tomó literal y dijo: Señor, no te comprometas con nadie, hoy cenas conmigo. Se fue a su casa y le dijo a su compañera: pon un plato más, tenemos un invitado especial. Y dice la gitanica: ¿que viene el pastor? Dice: no, viene alguien más importante que él. Dice: ¿que viene el responsable? ¿Qué viene? Dice: no, ¿qué va? ¿Pero quién viene? Dice: invitado al Señor Jesús. ¿Cómo que al Señor Jesús? La gitanica dice: este hombre se ha vuelto ya. Dice: sí, porque ha dicho al pastor que si le invito a cenar, que él viene. Y en el culto le he invitado. Así que pone un plato más. Oye, que le puso un plato a la gitana, ¿eh? Y llegó a las 9 y no apareció el Señor. Las 9:30, las 10, 10:30. Y ya dice la gitanica, dice: mira, yo voy a cenar y me echo, tú a lo que quieras. Dice: bueno, tú a lo que quieras, yo le espero. Si él ha dicho que viene, viene. Bueno, pasó las 12, la 1. Al final el Señor Jesús no apareció físicamente. Pero el mensaje que tengo para ti es este. Y aquí me pongo serio. Y además sensible, porque créelo que siento a Dios en esta tarde. No sé si habrá alguien aquí que necesite hacer las paces con Dios. No sé si habrá alguien aquí que por su descuido ha cometido alguna inmoralidad y la puerta de su corazón está cerrada. Y aunque lo deseas, te ves tan indigno, tan indigna. Dios dice: si tú me abres, entro. No me importa tu caída, no me importa tu pecado, no me importa tus circunstancias. Yo entro y ceno contigo y tú conmigo. Quiere decir, hacemos las paces. Esta es la palabra que tengo para ti. Si hay alguien aquí que necesite hacer las paces con Dios, si hay alguien aquí que necesita ponerse a cuentas con Dios, no te vayas de este lugar sin ponerte a cuentas con Dios, sin hacer las paces con el Señor. Amén. Amén. Lo que yo he recibido os he compartido, hermanos, esperando que os haya hecho bien. Que Dios os bendiga. Aleluya. Aleluya. Pastor, necesito 5 minutos. No puedo cerrar este mensaje. Yo no sé de hacer llamados, pero hoy lo voy a hacer. Necesito que bajen algunas luces, aunque no sean todas. Y quiero que escuches cómo Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Y el Señor te dice: si tú abres, yo entro.
deseo cenar contigo, deseo hacer las paces contigo. Así que si hubiese alguien aquí que necesita ponerse a cuentas con Dios, solamente voy a tomar 2 minutos o 3.